¿Nos escuchan bien? Vamos a esperarnos. Gracias, Jacobo. Vamos a esperar 4 minutitos, en lo que se conectan los otros salones. Ya está aquí el profesor Eduardo con su grupo. ¿Cómo estás, Jacobo? Todo bien, mucha chamba, pero todo bien. Y qué bueno, veo que hay muchas presentaciones y actividades del libro, ¿no? Sí, pues me ha sorprendido un poco. Yo pensé que era un libro de nicho y sí ha tenido mucho jale. Qué bueno, felicidades por eso. Gracias, gracias. Y bueno, eso más la chamba normal. Claro, las clases, todo ese rollo. Pues las clases y el Centro Cultural Tlatelolco. Claro, que es lo principal, ¿no? Digamos, Sí, justamente tu ficha, la que tenemos aquí en el Centro, bueno, de Cultura UNAM, ¿puedo leer esa? ¿Te parece sí, bien? sí, Bueno, entonces vamos a esperar unos 3 minutos y arrancamos. vale. Y gracias, por el interés. No, de nada, gracias a ti por el tiempo. ¿Sí pudiste, Fito? Estoy tratando de compartirlo, pero no sé por qué no me deja. Ah, será porque te tengo que hacer host, espérame. Ajá. Ah, Te voy a, sí puede ser también. A ver. te voy a hacer host, pero me tienes que dar a mí, hacerme co-host. Ahí A te ver. va, ahí te va. Te doy el permiso de ser host, ahora tú hazme co-host. Aquí en mi pantalla, en los 3 Ajá. puntitos, aquí te metes y me pones, hacer, para que yo pueda manipular acá la pantalla. Make co-host. Ahí está. Perfecto. Ya está de nuevo. Ahí está. Nada Tú me más dices, Fito, que. cuando empiece la transmisión. Sí, no, es que no sé por qué no se me conecta al Facebook. Algo pasa. Espérame. Bueno, si no, de otra forma lo estamos grabando, lo podemos Ajá. poner ya grabado también. Esa es la otra opción. Ujú. Nomás déjame intentarlo una vez más. Es que mi internet aquí está súper lento. Ya. No te preocupes. Vale, pues si les parece, vamos a empezar. Creo que es buen momento. Aprovechamos 45 minutitos. Bueno, Ajá. pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos un cambio ahorita porque hay una ceremonia aquí en la universidad y están todos los auditorios, pues los están utilizando. Nos fuimos de regreso a los salones. Les mando un saludo, una disculpa por el cambio, no estábamos enterados. Muchas gracias por acompañarnos
a esta actividad de la licenciatura en comunicación. El día de hoy, bueno, tenemos el gusto de llevar a cabo la presentación de un libro que ha tenido ya un recorrido interesante estas últimas semanas, ¿no? Desde que salió, que es este libro titulado República de Weimar, La muerte de la democracia, vista desde el arte y el pensamiento, que fue escrito por Jacobo Dayan, quien nos acompaña aquí. Muchas gracias, Jacobo. Voy a leer rápidamente para que todos identifiquen a nuestro invitado, a Jacobo. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. A él lo pueden ver en diferentes medios de comunicación, en radio, en televisión, obviamente en medios digitales. Él fue director de contenido del Museo Memoria y Tolerancia, que está ahí frente a la Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Él fue coordinador académico de la maestría de la cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos, en las Artes, justamente en la UNAM. Es profesor aquí en la Ibero, en diferentes departamentos, sobre todo en el área de reflexión universitaria, y también conduce el programa radiofónico Bitácora DH, Derechos Humanos. Es investigador de eventos de macrocriminalidad en México, en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Es columnista en el portal de Aristegui Noticias, lo pueden escuchar, me parece que es los viernes, ¿verdad, Jacobo? Correcto. Y se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, columnista y consultor independiente tanto en México como en el extranjero. Entre otras cosas, además de todo esto, en la actualidad es el titular, el responsable del Centro Cultural Universitario en Tlatelolco. Para quienes han podido visitar este espacio, aquí en Tlatelolco justamente, que pertenece a la UNAM. Pues muchas gracias por acompañarnos, Jacobo. Es un gusto tenerte por acá y bueno, será un gusto escuchar algunas ideas que nos puedas dar a los estudiantes de la carrera de comunicación sobre lo relevante que es hacer este tipo de reflexiones, de investigaciones de tipo histórico que tienen que ver con el presente, ¿no? Que es un poco la columna vertebral del tema de tu libro. Sí, joder, Samuel, gracias por la invitación y gracias, Ibero, por esta oportunidad. Y bueno, sí, la intención del libro surgió hace unos años durante la pandemia, de hecho es un hijo de la pandemia, después de que el secretario general de la ONU comentó que el mundo de hoy tiene muchos ecos de los 30 de la Europa del siglo pasado. Y ahí fue cuando me pareció relevante revisitar este periodo, que ya entraremos a detalle de qué se trata la República de Weimar y cuál es la implicación en el mundo de hoy, cuáles son esos paralelismos con el mundo de hoy. Platícanos, el libro está publicado por la editorial Taurus, que es una editorial que circula muy bien, muy importante. Platícanos un poquito de esta parte para aquellas personas que quieran comprarlo, conseguirlo en digital, en papel. Sí, la editorial Taurus, que depende de este conglomerado, gran conglomerado de editorial Penguin Random House, se acercó a mí a sugerirme la publicación de esto después de una charla que tuvimos. Y fue publicado a finales del año pasado, presentado ya en enero de este año, y se encuentra, vamos, disponible en cualquier medio, en cualquiera de los lugares donde se suelen comprar libros, librerías, en portales digitales, de manera física o digital. Y bueno, pues sí, hasta ahora ha tenido buena recepción y continuamos con estas charlas, repito, en el mundo de hoy, donde las democracias se encuentran en crisis. 2024 es el año en donde más personas vamos a ir a votar algo, lo que sea, en una elección, pero pues no parece que las democracias gocen de buena salud, más bien parece que estamos yendo a votar qué tipo de democracia sobrevive. Y ahí están los ejemplos de los Estados Unidos, de Rusia, de India, que va también a elecciones, y bueno, eso no exime a México. Tenemos también recientemente el caso salvadoreño. Y fue que me pareció relevante revisitar esta época, sobre todo por la gran cantidad y calidad de artistas, intelectuales, pensadores, científicos, que dieron testimonio de un periodo muy breve de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde surge una democracia con una gran esperanza y rápidamente muere con el ascenso del nazismo, 14 años después de haber surgido en una época de gran libertad, de gran explosión artística, gran explosión científica,
y donde, bueno, lo que tiene que ver también con comunicación, donde los medios de comunicación, en ese entonces hay que recordar, la radio es muy incipiente, pero el cine funciona como un gran medio de comunicación y sobre todo la prensa escrita, tienen un papel sumamente relevante y la revisión de este periodo histórico en el libro no se hace dando un contexto político y social, pero sobre todo analizando estas voces, ¿no? Estas manifestaciones, tanto de los medios de comunicación como de los artistas. Son los años de Einstein y de Freud y de Thomas Mann y de Fritz Lang, vamos, y de los grandes periódicos alemanes que fueron relatando cómo esta democracia entraba en crisis y después moría a manos del nazismo. Interesante, sobre todo para los estudiantes más jóvenes, ¿no? De los primeros semestres de la universidad, que a lo mejor muchas veces no alcanzan a ver por qué es importante regresar a la memoria, a la documentación. ¿Qué les dirías a estos nuevos lectores, a estos nuevos estudiantes que quizá tienen noticias muy vagas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que recuerdan de la escuela, lo que leyeron en los libros de historia, en la secundaria, en la preparatoria, los documentales que han visto, pero no tienen del todo claro por qué habría que regresar a una etapa hace 100 años para entender lo que está pasando hoy en día? Sí, cada que una democracia entra en crisis en el mundo de los últimos 100 años, se voltea a ver a Weimar. Weimar, para dejarlo claro, es esa democracia que nace en Alemania entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se le llama República de Weimar porque en esa ciudad donde nació Goethe, el gran pensador, filósofo alemán, fue redactada la Constitución, por eso se le llama República de Weimar. Eh, eh, Concitó a una generación de grandes pensadores y artistas que fueron muy comprometidos con su tiempo. Entonces, voltearlo a ver es una forma interesante de ver cuál fue el papel, o sea, quiénes de los intelectuales, de los artistas, de los medios de comunicación, ante un momento de gran convulsión y de gran crisis, muy similar a las crisis que viven las democracias en nuestro tiempo, decidieron tomar partido. Y cuando digo tomar partido, no me refiero a tomar partido partidista en el estricto sentido, sino partido en favor de la democracia, partido en favor de los derechos, de las libertades, y eso los llevaba a abiertamente criticar a algunas de las opciones políticas. Hoy parece que hay un debate sobre si los medios tendrían que retratar la realidad o también tomar partido, por ejemplo. Es decir, es un debate y lo vemos muy claramente, por ejemplo, en los Estados Unidos, incluso con las redes sociales. Cuando Twitter decidió cancelar la cuenta de Donald Trump, hubo por un lado aplausos y por el otro lado críticas, y me parece que es un debate necesario. ¿Cuál es el papel, en este caso, de los medios de comunicación ante sociedades profundamente convulsionadas y países que tambalean en la garantía de derechos, de libertades y en un Estado democrático? Hay muchas voces que dicen que los medios solamente tendrían que retratar la realidad, simplemente retratarla tal como es. En mi opinión, y ahí sí quisiera citar pues a uno de los grandes dramaturgos de esa época, Bertolt Brecht, muy probablemente no lo conocen, pero es famosísimo, escritor de obras de teatro, de cine, de óperas, que hacía una crítica a aquellos que permanecían indiferentes ante lo que ocurría. Y lo que Brecht dice de manera evidentemente en una parábola es que la música, y ahí podríamos cambiar música por periodismo o las artes o la cultura en general o el pensamiento, decía, la música no es un arca con la cual se puede atravesar el diluvio. Y entonces esta es una generación de artistas, pensadores y medios que en su gran mayoría decidieron tomar partido. Y en ese sentido, y otra vez, partido no partidista, sino partido en favor de los derechos, de las libertades y de la democracia, y eso los llevó a criticar a partidos políticos, entre ellos al partido nazi. No es casual que les haya ido como les fue una vez que llegaron al poder. Entonces, analizar esta evolución me parece relevante en el mundo de hoy, donde otra vez nos ponemos a discutir cuál es el papel de los intelectuales, de los artistas, de los pensadores e incluso de los medios de comunicación. Actualmente, con los populismos y con todo lo que hemos vivido en los últimos años, hay mucha polarización, ¿no? Y sabemos que esa es una
un fenómeno que desconcierta y que genera mucha controversia, ¿no? Hasta qué punto la polarización es una señal de salud democrática y hasta qué punto es una señal de un probable regreso a algún tipo de totalitarismo o de régimen autoritario, ¿no? Sí, y yo agregaría que no nada más el populismo, sino también, pues vivimos un mundo donde ya la verdad no necesariamente queda muy claro qué es, o mucha gente pone en duda cosas obvias, incluso datos, o sea, con el famoso yo tengo otros datos aquí en México. Y por ejemplo, cuando los medios deciden replicar voces públicas que dicen cosas abiertamente falsas, y eso ocurre en buena parte de los países, pues no están haciendo periodismo, están sirviendo como caja de resonancia de propaganda. Me llamó la atención que en días recientes Fox News, que es una cadena que había sido o es abiertamente pro-Trump, en una conferencia de prensa que estaba dando Donald Trump, que empezó o regresó a hablar en su famoso, pues, vergonzosa postura del fraude electoral en 2020, interrumpió la transmisión para aclarar que eso era falso. Entonces, me parece que los medios de comunicación, otra vez, no son nada más un canal entre la vida pública y nosotros o nosotras como ciudadanas o ciudadanos, sino que tienen que ejercer un trabajo editorial que los obligue a contrastar información y los obligue a aclarar aquellos datos que vienen de la vida pública que son abiertamente falsos. Esto también ocurrió en la Alemania de entreguerras, y haciendo una lista muy rápida de elementos que había entonces, porque estremecen cuando uno los ve a 100 años de distancia, era una sociedad brutalmente polarizada, con gran confrontación política. La clase política estaba más preocupada por llegar al poder que por gobernar de manera óptima para sus ciudadanos, donde las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, formaban parte central de la vida pública y del gobierno, donde la impunidad era la norma, donde había bandas muy potentes del crimen organizado, incluyendo narcotráfico, aunque parezca raro hace 100 años y en Alemania, narcotráfico, y bandas del crimen organizado que generaban gran violencia. Se vivía violencia política, violencia de género, los feminicidios se habían destapado de manera brutal. Había una vinculación entre el crimen organizado, la gran clase empresarial y la clase política, y un entorno internacional que entonces no existía la ONU, existía el predecesor de la ONU, la Liga de las Naciones, que estaba en gran crisis, tanto que acabó degenerando esto en una Segunda Guerra Mundial y en la desaparición de la Liga de las Naciones y la creación de la ONU. Y hoy en día también vivimos un mundo donde la ONU es incapaz de preservar la paz y la seguridad internacional. Entonces, hay varios elementos del mundo de entonces que se reflejan en el mundo de hoy. Y con esto no estoy diciendo que viene una tercera guerra mundial ni que va a surgir el nazismo aquí o allá. Simplemente que las democracias no resisten todo y que voltear a ver la democracia alemana de entreguerras es necesario para reflexionar sobre la calidad democrática que tenemos hoy en día. Quisiera preguntarte una cosa antes de darle la palabra a dos profesores que van a hacer un par de comentarios. ¿Qué les dirías a los estudiantes sobre, tomando en cuenta este paralelismo de los artistas y intelectuales de hace casi 100 años, sobre cómo ellos se vacunaron contra la propaganda, cómo en aquel tiempo tuvieron la sensibilidad, la visión para contrastar lo que la propaganda decía versus lo que la realidad les empezaba a asomar o a decirles, ¿no? De manera intuitiva o fáctica. ¿Qué dirías tomando en cuenta un paralelismo ahora con redes sociales, con estas burbujas en las que vivimos y que nos enteramos por el algoritmo de la misma forma de pensar de cada uno de nosotros? Sí, lo que dice Samuel es sumamente relevante, incluso visto en el espejo de la República de Weimar. Hoy en día pensamos que nuestra pequeña burbuja es el universo, y entonces ocurría más o menos lo mismo. Otro de los elementos bueno, no había redes sociales, pero lo que sí había era una gran producción
periodística en Alemania de entonces. Es decir, había una centena de periódicos con gran tiraje en aquel entonces, y repito, el cine era un gran medio de comunicación. Y esta generación, como dices tú, pudo leer su tiempo de manera clara, y lo dice muy bien un gran director de orquesta británico que dirigió la Filarmónica de Berlín muchos años hasta hace poco, Simon Rattle, que dice que los artistas y en segundo lugar los periodistas, es decir, la prensa, los medios, funcionan como un sismógrafo que alcanza a percibir pequeños movimientos telúricos que se dan en la sociedad que la gran mayoría no notamos. El artista con su sensibilidad y el periodismo por su presencia en calle, con una mirada muy analítica y crítica, alcanzan a percibir estos pequeños movimientos telúricos antes que el resto de la sociedad y antes que la clase política. Y decidir salir a decirlo requiere valor, pero es necesario en momentos de crisis como los que se vivieron entonces y como los que se viven ahora. Y otro elemento relevante es de que para buena parte de la juventud alemana de aquellos años, al igual que buena parte de la juventud, y no es regaño, simplemente ahí están los datos, en el mundo contemporáneo, sienten que la clase política no nos representa, y eso es un hecho, que la democracia a fin de cuentas no resuelve casi ninguno de los problemas cotidianos que tenemos, y entonces se alejan o se alejaron en su momento, y hoy en día también lo vemos, y para ejemplo claro podríamos analizar lo que ocurrió en Gran Bretaña con el Brexit, donde los jóvenes decidieron no participar en este referéndum para que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea. Y fueron las generaciones mayores quienes decidieron sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, afectando a los jóvenes. Es decir, la no participación de los jóvenes en la vida pública, particularmente en un referéndum o en una elección, que parecería que es irrelevante, no lo es. No lo fue entonces, hace 100 años, no lo fue en el Brexit, y no lo es hoy en nuestras democracias, donde cuando analizamos los datos, la abstención en sectores más jóvenes de la población es mayor que en el resto. Esto evidentemente habla de un déficit de la democracia, pero también habla de un desinterés que tarde o temprano se paga, y se paga muy caro. Entonces yo les diría, aunque sientan que no les representa mucho la clase política, pues creo que casi ninguno nos sentimos representados o fuertemente motivados para acudir a las urnas, solidificar la democracia, hacerlo no nada más en las urnas, sino en las calles, exigiendo, como se hace con el 8M, de manera potente, y qué bueno que se haga y que se siga haciendo cada vez de manera más masiva. Tomar las calles para defender principios y defender libertades y derechos es necesario. Como bien se hace en el 8M, tendríamos que salir más frecuentemente en todos los países a defender lo obvio, a defender libertades, derechos y la democracia. Pues, ¿cómo fue el proceso para hacer el libro, la investigación? Porque citas muchas obras, hablas de muchos autores de diferentes áreas, no solo de una disciplina, de varios terrenos de la vida social en aquel tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo ya era gran fanático y obsesionado de la República de Weimar desde muchos años antes de hacer el libro. Evidentemente había leído mucho acerca de la República de Weimar y había visto mucho cine, había leído mucha novela, mucho ensayo, había leído sobre las posturas de intelectuales, de científicos en esos años, que repito, dan pie al nazismo. Entonces me parecía sumamente relevante entender la época previa al nazismo. Y entonces cuando decidí escribir el libro, que fue en la pandemia, es decir, si no fuera por la pandemia no hubiera tenido el tiempo de hacerlo, la investigación estaba hecha, las películas las había visto, la música, las óperas, el teatro, la literatura, y bueno, evidentemente el entorno social, político, económico lo conocía, y simplemente fue sentarse en los meses de encierro, aprovechando que teníamos un montón de horas pues de menos de poca actividad, para escribir el libro, que fue terminado
pues, una vez que acabó la pandemia. Magnífico, pues voy a hacerle la palabra primero aquí al profesor Adolfo Pérez, para que él nos haga unas reflexiones sobre el contenido del texto para animar a Sí, los estudiantes a leerlo. Adelante, Fito, te escuchamos. claro que sí, Samuel, muchas gracias. Jacobo, muchas gracias. Algo le pasó a mi cámara, estoy No te tratando, preocupes. vibra mucho. Pues mira, el libro es muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención desde el punto de vista de los artistas, ¿no? Justamente en esta época me estaba preguntando cuando lo estaba leyendo, era, ¿dónde están los artistas, no? A lo mejor es la pregunta común que te han hecho o la pregunta obligada. Sin embargo, pues no los veo, ¿no? Estaba viendo un tipo como de arte que surgió, por ejemplo, en los zapatistas, un tipo de arte que surgió en los años 70, 60, con algunas revueltas acá en México, y yo me refería más a los artistas o a esos jóvenes artistas que están o van a criticar a esta democracia, ¿no? Viendo lo que tú escribes en tu libro, pero también me acordé de una frase de Paul Valéry en su libro Mi Fausto, justamente hablando, haciendo una especie ahí de juego con lo que dice Goethe. En ese hay una frase que dice, tal parece que leemos la historia para repetir justamente, ¿no? Las mismas cosas, ¿no? Como esa frase que dice que hay que leer la historia para no repetirla, Paul Valéry dice exactamente lo contrario, ¿no? Dice, tal parece que estudiamos la historia para repetirla, ¿no? Pero también me surgen otras cuestiones aparte de dónde están los artistas. Por ejemplo, en nuestra reflexión actual, hablas ahorita del 8M, pero más, sí, este movimiento, ¿no? Que apagó un poco justo antes de la pandemia, que estaba en su auge, ¿no? Estaban los movimientos en Europa, como están ahorita, pero antes estaba también las protestas en China y que vino la pandemia, apagó prácticamente todos los movimientos que parece que están resurgiendo otra vez. Pero otra de las preguntas también es, estos jóvenes de los que tú estabas hablando y de esta forma de la democracia, estaba leyendo un texto donde hacía una reflexión sobre la democracia basada en el libro, ¿no? Que actualmente los jóvenes, pues la aparición de estos medios de comunicación que es Internet, las redes sociales, eh, que a veces dices, nos indignan, ¿no? Nos indignamos por medio de las redes sociales, pero no movilizan, ¿no? A lo mejor estuvo la primavera árabe, los indignados en Wall Street, pero no cambian nada, o sea, lo único que hacen es esa indignación y no está esa rabia, ¿no? Que a lo mejor estaba en algunas revoluciones, estuvo presente en algunos cambios profundos, ¿no? Donde realmente se pudo como reescribir o transformar históricamente alguna sociedad o algún país. Y ahora nada más nos quedamos en la indignación, ¿no? Con el like, con un comentario, pero también a través de las redes sociales, pues ya no está esa necesidad de un representante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy dentro de este enjambre, ¿no? Ya no es como una masa, sino este enjambre, ya no está presente un representante, ya ni siquiera necesito un representante, pues ya no necesito un medio al estilo tradicional como puede haber sido la radio, la televisión, la prensa. ¿Por qué? Porque yo puedo ser mi voz, ¿no? La internet puede ser mi voz, ¿no? Pero a la hora de estar diciendo cosas, a lo mejor ya decimos como esas cuestiones súper banales, ¿no? Ya no, sí me indigno, pero ya no movilizo, ¿no? Ya no logro ir más allá a provocar y transformar. Y dentro de la República de Weimar, de lo que hablabas de tu libro, también me surge esta pregunta, ¿no? Porque por ejemplo, la escuela de Frankfurt, pues eran aristócratas, ¿no? Estaban ahí, eran gente súper estudiada, súper culta, que después migran a Estados Unidos y en Estados Unidos hacen una crítica a la sociedad burguesa, pero también permite el surgimiento de las nuevas izquierdas, ¿no? Pero regresando a Weimar, la pregunta es, ¿dónde estaba la gente? No, no tanto el pueblo bueno y sabio, pero de alguna manera también se estaba gestando, ¿no? Se estaba gestando ahí pues sí, el nazismo, ¿no? De alguna manera estaba ahí, aunque se criticaba, pero se criticaba desde este punto aristocrático, ¿no?
que después en la escuela algunos se van a Estados Unidos y critican a la burguesía, pero gracias a que muchos de los de la escuela de Frankfurt dan pie a estos movimientos como las Panteras Negras, etcétera, ¿no? Pero entonces serían mis preguntas, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, los artistas actualmente en México, independientemente de los movimientos que, por ejemplo, el zapatismo, los ecologistas, por ejemplo, están las buscadoras, pero yo siento que hay como una ausencia de vacío y están más preocupados algunos por una beca, ¿no? No sé dónde están esos artistas críticos reales, no sé, no lo siento, pues, no lo siento que están ahí como presentes. La otra, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la sociedad que permitió o está permitiendo estos cambios de la democracia, pero también esta cuestión de cómo se están expresando, ¿no? Cómo está expresando si ya no, si los medios tradicionales, pues de alguna manera ya no son tan necesarios porque tengo acceso a otras cosas más rápidas, ¿no? Esa yo creo que Sergito, sería como mis preguntas y comentarios a la vez. gracias. Samuel, no sé si quieras que reaccione o comente algo al respecto. Sí, adelante, por favor, Jacobo, antes de darle la palabra al profesor Carlos Mario. Sí, Adolfo, gracias por tus comentarios. Y bueno, la pregunta sí me la han hecho mucho, ¿no? ¿Dónde están los artistas de hoy? Bueno, evidentemente cuando uno voltea a ver esa generación de artistas de Weimar hace 100 años, pues palidece, ¿no? Casi todas las generaciones de artistas por la calidad y cantidad de artistas y pensadores que hubieron. Pero yo creo que en el mundo de hoy sí lo hay. Sí lo hay, pero como bien lo dices, está en los márgenes. El mundo de hoy, pero también en la Alemania de entonces, digo, tampoco hay que pensar que todo el mundo leía a Thomas Mann y que todo el mundo iba al cine a ver, por ejemplo, la gran película Metrópolis fue un fracaso de taquilla, vamos, hoy a 100 años se sigue viendo esa película y es una película de culto, pero hace 100 años, pues no lo fue. Es decir, el grueso de la población andaba en las mismas que andamos hoy persiguiendo la chuleta, más preocupado por otra cosa, del que le duele la muela, o el que está enamorado y no quiere pensar en nada más, o lo que sea, Miento, vamos. ¿no, Jacobo? ¿Perdón? En el puro entretenimiento también. Pues en la vida cotidiana, vamos, pero, o sea, lo que sí hubo entonces fue una generación de artistas y pensadores articulados. Yo creo que hoy lo que no tenemos es articulación, pero sí existe esa creación artística, bien enlistadas algunos, como el movimiento zapatista, que tiene no nada más discurso, sino tiene planteamiento artístico, vamos, hasta poético. Y si repasamos de los 60, que fue a lo mejor un gran momento de explosión social y de articulación social, y particularmente de las y los jóvenes, tenemos muchos movimientos, vamos. En los 90 después tuvimos el movimiento de los altermundistas, que hoy a lo mejor ya se nos olvida, ¿no? Estos movimientos que hubo en contra en los 90 de la globalización y el modelo económico, que iban a protestar a la cumbre de Davos y que tenían gran fuerza. Los movimientos también contra el racismo, bueno, probablemente el más visible recientemente, el Black Lives Matter en los Estados Unidos, pero no es el único. Evidentemente el de género, con el 8M alrededor del mundo. En México las movilizaciones de madres buscadoras y de víctimas en general. Recordemos las movilizaciones de Javier Sicilia, que a lo mejor para buena parte de las y los estudiantes aquí presentes, pues ya probablemente ni lo conozcan. Y eso que ocurrió apenas hace 11, 12 años. Ustedes eran muy chicas o chicos. Pero bueno, fueron grandes movilizaciones y también el Movimiento por la Paz tenía una articulación a través de la poesía y el arte. Tenemos, por ejemplo, las movilizaciones por tierra y territorio, con defensoras y defensores de tierra y territorio, con algunos casos también incluso a nivel mundial. Hay que recordar también las movilizaciones de organizaciones internacionales que luchan vamos, para proteger la biodiversidad y para muchas otras, como los de Greenpeace, estas movilizaciones de Greenpeace. Es decir, sí, creo que sí las hay, pero no están articuladas. A diferencia de entonces, que también eran en los márgenes, un margen más ancho que hoy. Hoy sí
creo que tenemos márgenes más angostos, pero sobre todo por la penetración de las redes sociales que han generado como un mainstream muy grueso, muy gordo, muy unificado, a diferencia de antes que no lo había. Y con esto no digo que sea monolítico el canal grueso de redes sociales, más bien son millones de esferas ahí metidas, pero generando un gran núcleo central, y los márgenes quedan más angostos. Y luego diría que el arte contemporáneo más sofisticado, o más de galería, o no sé cómo llamarlo, sí es un arte que está discutiendo estos temas relevantes. Y, por ejemplo, diría, probablemente es la emblemática en el caso mexicano, una exhibición ya parece una eternidad, pero es apenas hace 15, 16 años, de Teresa Margoles en la Bienal de Venecia, que se llamó ¿De qué otra cosa podemos hablar? Una exposición sobre la violencia en México, brutal exhibición. Y cuando uno va a los museos de arte contemporáneo en nuestro país, se encuentra con planteamientos desde el arte, repito, no del mainstream del arte, no es la película de cartelera, pero sí tenemos mucha producción, sobre todo documental, sobre la violencia y sobre las problemáticas en México. Entonces, en mi opinión, sí existe eso, pero está muy poco articulado y muy en los márgenes. Y terminando con tu reflexión, que también me parece sumamente acertada, sobre los medios de comunicación, también hay que entender que los medios en el mundo, o sea, en los últimos 10, 12 años, están en una crisis de identidad tremenda a partir de la irrupción de Internet. Entonces, también el pleito por las audiencias, y el pleito por los clics y por los retweets y por las vistas y por todo esto, difumina un poco la causa o los principios, pensando en la supervivencia. Con esto no los justifico, pero trato de entenderlos en los medios. Entonces, sí tenemos unos medios en crisis, y todo lo que hay alrededor de los medios está en crisis, no nada más la defensa de la democracia, sino en general las líneas editoriales, la profundidad de los reportajes de investigación, la comunicación. Es decir, está en crisis buena parte de la comunicación en medios en general, no nada más particularmente en esto. Gracias, Jacobo. Ahora le damos la palabra al profesor Carlos Mario Castro. Si estás, Carlos Mario, puedes tomar la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, yo quisiera responder al desafío que significa siempre comentar o encuadrar una obra como la de Jacobo Dayan, con una lectura que a mí me hizo encontrar paralelismos con lo que él hace, que es un fragmento del libro de Sarah Blackwell sobre el tiempo de Michel de Montaigne. Ella en algún momento ahí dice que en ese tiempo habían señales de la inminencia de apocalipsis en muchos lugares. Y cita, por ejemplo, una serie de hambrunas, cosechas arruinadas e inviernos helados indicaban que Dios mismo, para ese tiempo, estaba retirando su calidez de la tierra. La viruela, el tifus y la tosferina barrían todo el país, como con la pandemia con nosotros, así como la peor enfermedad de todas, la peste. Podían haberse desatado, dice Blackwell, los 4 jinetes del apocalipsis: peste, guerra, hambre y muerte, como lo que describe Jacobo en su libro. Un hombre lobo merodeaba por el campo. En París nacieron unos siameses y en el cielo explotó una nueva estrella, una nova. Hasta los que no eran dados al extremismo religioso tenían la sensación de que todo estaba precipitándose hacia un final indefinible. La editora de Montaigne, su gran colaboradora, Marie de Gournay, para ver esta función de los intelectuales, como hace Jacobo también, recordaba más tarde la Francia de su tiempo. Bueno, es que se me apagó algo acá, no sé qué ocurrió, es que lo estaba leyendo en electrónico, pero a lo que quería llegar con esta lectura era que, es decir, que situaciones como la de Weimar
también se han repetido a lo largo de la historia o en determinados momentos. Ahora, en el tema, por ejemplo, de lo que estaba leyendo de Michel de Montaigne, y es un poco lo que quería reflejar también del libro de Jacobo, lo que aparecía es que precisamente en esos grandes momentos emergen estas grandes figuras, como por ejemplo la de Montaigne con el ensayo. A donde quiero llegar es a que la lectura del libro de Jacobo nos puede a nosotros ayudar para encontrar en este gran trabajo de archivo y de las lecturas que él pone ahí, a darnos cuenta también de que las cosas pueden estar muy mal, en cierto modo, para la democracia en este tiempo, para nuestro sistema político en todo el mundo, pero que no obstante, creo que aquí estaría como la gran riqueza del libro, a lo que nos enfrenta Jacobo también, aparte de la amenaza que podemos experimentar como en otros tiempos, es a que tenemos un arsenal que ha costado bastante construir en el campo de las ideas, en el campo de la cultura, en el campo de la ciencia. Es decir, estamos, creo yo, en un momento en que estos grandes ingenieros del alma nos dicen también a través del libro de Jacobo que tenemos este arsenal y tenemos también las herramientas para poder enfrentar estos grandes problemas y estas grandes amenazas. Es decir, que nuestro espíritu, pues, este espíritu que en tiempo de adversidad construyeron todos estos grandes artistas, todos estos grandes intelectuales que repasa muy bien Jacobo Dayan, nos recuerdan que estamos, pues nosotros también, que nuestro espíritu también está armado, que no estamos necesariamente en una situación de desnudez total frente a estos grandes retos. Ahora, lo que pasa es, creo yo, que a diferencia de lo de Europa, que era en el centro de Europa, estos retos también son ahora, o estas amenazas son de carácter mundial, no regional o de países. Pero en ese sentido, y quiero recordar, porque está presente en el libro de Jacobo, también estamos nosotros sobre hombros de gigantes, pues también. Creo que esto también nos recuerda el libro de Jacobo al leer, que estamos sobre hombros de gigantes que nos pueden ayudar en este momento de interregno que nosotros estamos viviendo para más o menos irnos dando cuenta de hacia dónde está girando la manivela de este mundo que está cambiando tan vertiginosamente. Y quisiera cerrar, porque estamos también contra el tiempo, con un pequeño fragmento del libro de George Steiner, de Gramáticas de la Creación, donde precisamente lo que trata de hacer o hace es lo mismo de Jacobo, poner frente a las grandes amenazas lo que sea todo este arsenal del espíritu a reflexionar para intentar cambiar lo que se pueda cambiar. Dice, y yo creo que es un poco también el mensaje del libro de Jacobo, dice Steiner que la esperanza y el temor son supremas ficciones potenciadas por la sintaxis. Son tan inseparables la una de la otra como lo son de la gramática. Y esto es lo que quiero centrar. La esperanza encierra el temor al no cumplimiento. El miedo tiene en sí un granito de esperanza, el presentimiento de su superación. Es precisamente el estatus de la esperanza, creo que es lo que manifiesta sobre todo el libro de Jacobo, es el estatus de la esperanza lo que hoy resulta problemático en todo nivel, excepto en lo trivial, en lo momentáneo. La esperanza es una inferencia trascendental. Y bueno, creo yo que en este sentido, a lo que nos invita el libro de Jacobo es a poder reflexionar y con el ejercicio del pensar, de la imaginación, con la ayuda de estos gigantes sobre los que él monta su reflexión, tratar de hacer una radiografía que nos permita a nosotros distinguir mejor algunos de los rasgos y algunos de las soluciones de esta sociedad que como dolores de parto, de hecho, hoy hubo un bombardeo indiscriminado contra población civil palestina que buscaba alimentos, contra esta sociedad que está en situación de parto, todavía borrosa y distante en el horizonte. Y agradecerle a Jacobo, pues, esta valentía, porque también se requiere valentía, de escribir su libro. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Adelante, Jacobo. Sí, gracias, Carlos, y comparto contigo buena parte de los comentarios. Cerraría tu comentario diciendo que como en cualquier época de crisis, como la que se vivía en los periodos que has enlistado con las lecturas maravillosas, y el momento actual, que también es de crisis, entendiendo la crisis como una situación de cambio profundo, pues evidentemente lo que no está determinado es el rumbo que tendrá de salida esta crisis. Y ahí es donde coincido con las palabras de Steiner, pues genera miedo, genera incertidumbre, pero también genera esperanza. Cuando entramos a la pandemia se decía que íbamos a salir diferentes. Iba a salir una sociedad más consciente del medio ambiente, más consciente de los problemas globales, y bueno, no lo fue. La pregunta es cuántas oportunidades seguiremos perdiendo. Pues vamos, lo que mencionas ahora es desgarrador ver la noticia del día de hoy con este bombardeo brutal a población civil que estaba yendo por alimento. Y vivimos un mundo donde están existiendo múltiples conflictos que no se resuelven, un cambio climático que tampoco acaba de ser atajado de manera seria, una crisis de migración y refugio global que tampoco encuentra respuestas. Y estamos en ese periodo de crisis, la crisis de la democracia, del modelo económico en el que vivimos, que genera desigualdad brutal. Y bueno, pues habrá que ver cómo salimos de esta. Y eso depende en buena medida de todas y de todos. Es decir, no son esfuerzos aislados, son esfuerzos de generaciones enteras. Sí, bueno, yo solo porque encontré lo que quería decir concretamente en la cita, es que al final de este mundo que ella barrunta, desmoronándose por la guerra de religiones, dice Sarah Blackwell que como la historia ha indicado repetidamente, nada es más efectivo para eliminar las protecciones legales tradicionales, lo que ahora hacen muchos líderes políticos, y asegurar que un delito es especialmente peligroso y a la vez que aquellos que lo cometen poseen unos poderes de resistencia excepcionales. Todo ello, por lo menos en aquel tiempo, dice, se aceptaba apenas sin una protesta, excepto por parte de unos pocos escritores, que es lo que nos recuerda lo que tú pones en tu libro con todos estos autores de todos los campos, ¿no? Como Montaigne, dice, que señalaban precisamente lo que necesitamos estas voces de ahora, que la tortura, por ejemplo, es inútil para establecer la verdad, porque la gente dice cualquier cosa para evitar el dolor, y que además aniquilar o quemar vivo a alguien era poner un precio muy alto a las conjeturas propias. Es decir, este reclamo de tu libro de que pues hacen falta también estas voces que puedan orientarnos, puedan ayudarnos a pensar y a encontrar pues soluciones a problemas que ya son mundiales, pues que no solo son problemas de México, sino de todo el mundo. Gracias, Raúl. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Hay alguien que quiera preguntar o comentar algo antes de despedirnos de Jacobo, de esta actividad? ¿Alguien aquí en Zoom que quiera comentar algo o preguntar algo a Jacobo? Yo, porfa. Adelante, te escuchamos. Dinos tu nombre, por favor. Me llamo Lucía Esquiabón. No puedo prender mi cámara por alguna razón, perdón, pero bueno, primero muchísimas gracias, Jacobo. Estuvo súper interesante toda la plática. Pero te quería preguntar, o sea, usaste el ejemplo de Brexit, de cómo la población joven no quería que se salieran de la Unión Europea, pero la población, o sea, mayor fue lo que, o sea, los que lo lograron. Y, o sea, la relación de lo que podemos estar viendo ahorita en México con, obviamente, pues las votaciones que se están acercando y pues que nuestra democracia en sí se está cayendo, o sea, lo que ya habías mencionado, y pues cómo podemos hacer para que los jóvenes puedan armar un movimiento, porque ahorita lo que necesitamos es el voto joven. O sea, y se sabe, pero no estamos logrando reunir pues, a los jóvenes que acaban de cumplir 18 años y necesitan votar, y pues es un tema muy grande. O sea, ¿cómo tú crees que se podría abordar ese tema en México? Sí, Lucía, gracias por la pregunta. Como bien dices, en el Brexit los jóvenes fueron los más perjudicados y no fueron a votar en números importantes. Y en las democracias como la mexicana, y no nada más la mexicana, si vemos también las votaciones en Estados Unidos y en otros países, la población joven suele ir menos a votar. Me parece que estas generaciones que están ahora jóvenes nacieron en un país donde las elecciones eran ya un hecho. Es decir, cuando ustedes nacieron ya existía el INE, bueno, entonces el IFE,
No fue una lucha la creación del IFE. La democracia para ustedes es una cosa que ahí está, que no funciona, pero que ahí está. Para nuestras generaciones fue algo que se tuvo que buscar. Entonces, me parece que tratar de convencer con razones va a ser difícil. Me parece que sí se necesita tratar de acercarse a la población joven desde otro lugar, más apelando a quienes van a gozar o a sufrir del México de mañana, pues de manera más importante son ustedes. Ustedes vivirán en este México 50, 60, 70 años más. Y las decisiones que se tomen hoy y la erosión democrática que continúe hoy, en mi opinión, a quienes más va a afectar va a ser a ustedes. Ustedes son ustedes son las que van a entrar a un mercado laboral, son las que van a vivir en este país de manera más importante, más larga, y su voz se tiene que escuchar. Lo público les tiene que importar a pesar de lo horroroso que pueda parecer. ¿Alguien Mil quisiera- gracias. Gracias a ti, Lucía. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Yo Bueno, pues, quisiera, Adelante, Fito, para cerrar. sí, algo rápido. Mira, con respecto a la pregunta de Lucía, también me quedé pensando hace rato, y mientras leía el libro, que es que ya no la razón, ¿no? Se hablaba mucho de la razón y después de las emociones hay que emocionar al votante, hay que buscar al votante, pero tal vez los jóvenes no les está emocionando, no sé si se están despolitizando o tal vez se están moviendo en otras latitudes. A lo mejor hay que ir a buscarlos, porque si tú les quieres vender una democracia, hablando más concretamente en México, quieres vender dos opciones que ninguna te simpatiza, ninguna te moviliza, ninguna te interesa, y decir no hay opciones más que es Claudia o es Xochitl, ¿no? Pero ¿a quién le interesaría votar por esas opciones, no? A lo mejor hay que empezar a crear desde otra perspectiva, ¿no? Y decir que esa movilización se puede hacer, pero no con las opciones que desgraciadamente existen, ¿no? Pero ya no creo que tampoco de la razón ni de la emoción, sino a lo mejor habrá que buscar a los jóvenes en otras latitudes. De acuerdo a mediano y largo plazo, nada más que tenemos una elección en 100 días. Y ahí también se juega mucho. Bueno, pues muchas gracias, Jacobo. Estamos en tiempo. Te queremos agradecer tu tiempo. Los invitamos a todos a leer el libro, a discutirlo, a dialogarlo, y pues por acá nos seguiremos viendo en los pasillos, Jacobo, para seguir aprendiendo de estas reflexiones. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes y pues ya nos vemos en la Ibero lunes y miércoles, que son los días que yo voy en la noche. Claro que sí, gracias. Saludos a todos y buenas tardes. Con eso cerramos esta actividad. Muchas gracias. Gracias, bye. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que descansen.